tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Love by the Sea y en el vídeo de hoy quiero contarte qué libros he leído en el mes de enero. Bueno, pues este mes de enero la verdad ha sido una locura a nivel de trabajo y de cosas que hacer. Pero bueno, estoy contenta porque con todo y con eso he conseguido mantener mi rutina lectora de leer algo todos los días, aunque no sea tanto tiempo como estoy acostumbrada. Y eso es lo importante. Y bueno, aunque realmente este año no me he puesto propósitos lectores en firme, escritos y demás, mi plan es intentar leer cada mes del año al menos algo de no ficción y una novela gráfica o un manga como mínimo. ¿Por qué? Porque son dos géneros o dos tipos de libros que me encantan, que además son variadísimos, pero bueno, luego al final sin quererlo a veces tiro más a las novelas. Quiero intentar al menos, aunque sea a modo propósito, quiero intentar leer algo de no ficción o algo de novela gráfica o manga pues todos los meses del año. Veremos qué tal se me da esto luego. Bueno, y sin más paso a contaros qué libros he leído este mes de enero. Os los voy a contar pues por orden de lectura, por poner algún orden. El primer libro que leí en el año fue Pequeñas desgracias sin importancia, de Miriam Toews. Es un libro que, si no me equivoco, es de 2014, pero no se publicó hasta 2022 en español y lo ha publicado Sexto Piso. La verdad que me metí un poco en blanco en este libro. Fue porque mi amiga Janet, que ella tiene un perfil de Bookstagram que se llama Leer es Más, me dijo que había leído algo sobre el libro y que ella pensó que podía ser buena idea leerlo juntas. Nosotras leemos muchas veces libros juntas, nos gustan mucho temas como la salud mental y nos gusta mucho en general las relaciones familiares, normalmente materno-filiales, pero bueno, cualquier cosa de este estilo nos gusta. Y ella me contó que este libro era sobre dos hermanas y no me quiso decir nada más y yo pues me metí un poco así en blanco. Y sinceramente es un libro que me ha gustado muchísimo, pero es un libro que me costó mucho leer. No sé, mirad que yo leo cosas que considero duras o de temáticas complicadas o que pasan muchas desgracias porque soy una persona que le gusta sufrir en la lectura al parecer. Pero este fue como de repente un paso más. Ya sabéis, a veces hay temas o a veces hay cosas, sin quererlo lo vinculas a tu vida o lo llevas al plano personal, a veces con motivos y a veces sin motivos, y me pasó un poco con este libro. Bueno, os cuento. En este libro se nos va a contar la historia de la relación de dos hermanas. Las conocemos ya pues adultas, deben estar pues en la treintena larga o 40 años, no recuerdo exactamente. Son dos hermanas que provienen de una familia menonita de Canadá, si no estoy equivocada ahora mismo, y bueno, está pues una de ellas, que es la hermana mayor. Es que tiene unos nombres muy extraños. Un momento. Elfrida y Yolandi. Ay, mi chuleta, porque si no, no lo voy a decir. Bueno, pues Elfrida, que es la mayor, ella es una pianista de renombre internacional, es una gran artista, quien habla de ella cuando la ha ido a ver un concierto siempre hablan de la enorme sensibilidad que transmite, que es alguien que agota mentalmente y como de forma, no sé, como emocional a quien escucha su música, porque hay como una especie de, como de pasión y también algo como negativo, ¿no? Algo de tristeza, algo así, ¿no? Lo explica, ¿no? La gente ya está casada y bueno, tiene bien de dinero, ¿no? O sea, como tiene una vida pues estable y aparentemente pues todo va bien. Y por el otro lado tenemos a Yolandi. Yolandi es nuestra narradora. Ella pues se está divorciando. Sabemos que ha tenido pues bueno varias parejas donde las cosas no han ido bien. Tiene dos hijos, pues una hija adolescente y uno un poco más mayor que está empezando la universidad, si no me equivoco. Es un poco, bueno, su vida económica es un poco más precaria, la verdad. Y bueno, vamos a ver la relación de estas dos hermanas desde niñas y cómo bueno, pues van creciendo y el vínculo que tienen, como Yolandi y quizás se apoya mucho en su hermana, la considera como un gran modelo. Y bueno, tiene una relación pues muy de hermanas, ¿no? No es una relación realmente modélica, ¿no? Tiene sus más y sus menos, pero se siente realmente súper, súper auténtica. ¿Qué pasa? La novela pues se rompe, ¿no? Llega de un momento que comprendemos, ¿no? Que Elfrida, la hermana mayor, la pianista, ella está intentando dejar de vivir por todos los medios, ha intentado suicidarse en varias ocasiones. Y bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Pues antes de que realmente ella consiguiera su objetivo, pues alguien la ha encontrado y se la llevan al hospital y demás. Entonces, bueno, gran parte de la novela incluso pues sucede entre hospitales, donde Yolandi pues va a hablar con su hermana, ¿no? Y allí agarrada a su cama, ¿no? Y a su hermana, ¿no? Intenta con todos sus medios convencerla, ¿no? Darle fuerzas para que quiera vivir cuando
pues bueno, la otra persona no quiere, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir conociendo en parte y siempre desde fuera, porque nuestra narradora es Yolandi, qué piensa Frida, cómo se siente. Pero bueno, digamos que dentro de que este es un libro que efectivamente trata mucho el tema de la salud mental, no lo vemos centrado en la persona que sufre, sino más bien en las personas cercanas a esa persona, ¿no? En la madre de las hermanas, en su tía, en la propia Yolandi. Y no sé, es que es un libro que a mí me hizo muchísimo daño. Bueno, pues porque, bueno, a lo mejor quizás me he sentido identificada en algunas cosas o no. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido cerca a varias personas que han sufrido mucho pues por temas de salud mental, gente que lo ha estado pasando mal, y cómo sin quererlo nunca, esas personas pues generan una ola de sucesos a su alrededor, porque tú cuando tienes a alguien cercano que lo está pasando mal, por el motivo que sea, evidentemente te afecta, porque no somos de piedra, ¿no? Y cuanto más cercano o más impotente te sientes porque no puedes ayudar, más, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo este libro fuera capaz de tratar de una forma tan directa, de una forma tan sincera y de una forma tan realista y puramente dolorosa, a mi juicio, cómo se vive eso desde fuera, ¿no? No la persona que está sufriendo, pero bueno, sí, las personas de alrededor que también pueden llegar a sufrir, por supuesto, también pues los sobrinos, el marido de Frida, no sé, se va viendo diferentes personajes. Es un libro pues muy muy duro. Yo recuerdo este mes de enero, una de las peores noches que recuerdo nunca, porque era un libro que yo lo he leído en digital, lo leí en Nextory. Entonces, bueno, yo en digital leo por la noche y de repente, bueno, pues un suceso de la novela a mí pues me afectó mucho y recuerdo una ansiedad horrible por la noche, y ya no era como la solución de joder y ya, porque ya como que me había calado dentro. La verdad fue una noche horrible y al día siguiente muy mal. Lo hablaba mucho con Janet cuando estábamos comentando la lectura, y yo le decía, me atraganto, o sea, no puedo seguir. Y me dije, no, déjale. Y yo, no es de abandonarlo, es simplemente me duele, tengo que pararlo, tengo como que digerirlo. Y al mismo tiempo necesitaba acabar el libro porque necesitaba como pasar página, ¿no? Bueno, no puedo deciros de otra cosa. Es un libro que lo he sentido muchísimo. Puede ser que lo leáis y que a vosotros no os diga nada, o puede ser que os pase parecido a mí, quién sabe. Además, bueno, no es algo que realmente te haga muy feliz saber que luego que esta historia realmente es gran parte autoficción, que es algo que vivió la autora, y claro, bueno, pues lo hace todavía más real y todavía más duro. Y bueno, quiero destacar también, por ejemplo, que bueno, yo ya os conté que he tenido y tengo una especie de obsesión siempre con Sylvia Plath, y ya desde la propia imagen que aparece en la cubierta del libro, a mí pues algo me recordaba evidentemente a la campana de cristal, ¿no? Pues esa especie como de, no lo sé, como vitrina, no me sale la palabra, pero bueno, donde se encuentra esa pianista encerrada o protegida, ¿no? por ese cristal. Pero bueno, a mí ya me llevó mucho, y luego pues ciertas conversaciones entre las hermanas me recordó mucho a la campana de cristal, porque bueno, al final hay partes de la novela que tienen puntos en común. Es que uno de los personajes quiere dejar de vivir, y las expresiones y las cosas que dicen, pues bueno, pues es complicado no ver esos puntos en común. Me ha gustado mucho este libro, la verdad. No puedo decir realmente que sea un libro fácil y que le vaya a gustar a todo el mundo. No fácil por complejidad, por un lado por el tema que trata, y luego también porque es un libro en el que durante muchas páginas, en lugar 80 e igual más, no lo sé, suceden en el mismo sitio. Hay escenas que se repiten una y otra vez o muy parecidas, y eso puede ser no del gusto de todo el mundo, y yo lo entiendo, pero a mí me resultó que reflejaba muy bien una realidad de la que estaba viviendo la protagonista, y a veces es necesario eso, como, no sé, siento que es un libro que no está hecho simplemente para entretener, sino es un libro que quiere contar algo, quiere dejar unas reflexiones. Son unas reflexiones que siempre van a ir en torno a temas pues, no especialmente felices, como puede ser la muerte o el derecho a elegir si alguien quiere acabar con su vida o no, si tenemos esos derechos o deberíamos tenerlos. Y bueno, pues eso, toda una serie de reflexiones y de pensamientos en torno a estos temas, que tampoco quiero profundizar demasiado porque, bueno, lo que yo me gustaría es que si esto os llama la atención, pues leáis el libro, y si es así y luego queréis comentar en comentarios, hablar por Instagram, yo pues me encantaría, por supuesto. Lo dicho, me gustó mucho, pero uno de los libros que más daño me ha hecho, la verdad, en los últimos tiempos.
El siguiente libro que leí fue El país más feliz del mundo, que es bueno, pues un ensayo periodístico de Sara Romero y de Macarena Vidal. Está editado por Península y me parece que salió a la venta, no lo sé, a finales de 2022. Y bueno, es un ensayo sobre Corea del Norte. Estas dos autoras, ellas son en realidad pues son periodistas y son corresponsales en Asia, entonces bueno, han tenido la oportunidad de viajar a Corea del Norte en varias ocasiones. Bueno, normalmente pues para cubrir determinados pues, o celebraciones, de visitar determinados lugares que el régimen en concreto quiere que los periodistas vean. Nunca se puede viajar o hablar de Corea del Norte o bueno, un periodista moverse por allí con completa libertad. Creo que esto es relativamente sabido y por eso quizás es un país que genera también tanto interés desde fuera, porque bueno, como no lo podemos ver o conocer de una forma transparente como si podemos hacerlo otros países, pues entiendo que genera un interés. Yo es algo que tenía un poco pendiente desde hace tiempo, quería pues profundizar un poco más en el conocimiento de la historia de este país para bueno, entender un poco, bueno, tratar de entender también un poco más el presente. Y entonces, bueno, sí que había leído como cositas así sueltas, pero muy pequeñas. Entonces, cuando vi que salía este ensayo, me pareció bastante interesante porque mirando el índice, pues vi que iba a tratar temas pues muy variados, entonces que me iba a poder dar en unas páginas pocas relativamente una visión general, que era lo que yo buscaba, y a partir de ahí pues ya poder ir leyendo otras cosas y pudiendo ir absorbiendo más. Está muy bien porque, bueno, no solo nos va a hablar, por ejemplo, en el plano político del líder actual, sino que nos se va a remontar a, bueno, pues las 2 o 3 generaciones de su familia que le precedieron, su padre y su abuelo, un poco cómo fueron sus gobiernos, qué destacaron, cómo eran las relaciones internacionales, cómo eran ellos en el trato público. Luego también pues, nos habla de economía, nos habla de la visión de las mujeres, nos habla de la diáspora norcoreana, también nos va a hablar de la política nuclear. Bueno, de verdad habla de muchísimas cosas. Es súper interesante porque además está contado de una forma que es muy amena, no es un ensayo, no sé, que sea, hay ensayos que son muy interesantes y los que aprendes mucho, pero es cierto que a veces se hacen un poco pesados de leer porque, bueno, es una cosa quizás más académica o así, y este, sin embargo, está escrito con lenguaje periodístico, que es algo que a mí me gusta muchísimo porque lo que hace es darle muchísima frescura a lo que estás leyendo, a ese texto, sin perder nada de rigor. Entonces, bueno, pues las autoras van mezclando sus viajes, contándote el motivo y algunas experiencias que les ocurren allí, y eso lo van pues eso, vinculando con las diferentes temáticas para irnos contando un poco lo que sucede en el país. La verdad que está genial porque es un libro que está muy actualizado hasta 2022, entonces bueno, ya podemos analizar y pues eso, incluso lo pasado en los últimos años, cómo eso ha afectado a Corea del Norte. Una vez que ya nos ha dado pues toda una visión general del país, también se centra mucho en la actualidad, las diferentes problemáticas y las relaciones internacionales, y la verdad que bueno, pues me ha gustado muchísimo, me ha dado exactamente lo que yo quería, que era una visión general pero profunda de la situación en Corea del Norte, y bueno, pues me anima a seguir leyendo sobre el país. Entonces, bueno, si estáis buscando algo así, creo que este ensayo os puede gustar un montón. Si tenéis ya muchísimo conocimiento sobre Corea del Norte, aunque es probable que evidentemente sí que saquéis cosillas nuevas, pues igual no es el texto más súper profundo y que más busca ir al meollo de las cosas, sino creo que lo que busca en realidad es esto, dar una visión general del país en la actualidad, pero yendo al origen de las cosas para poder entender cómo se ha llegado a el presente. Y el siguiente libro que leí también tiene que ver con Corea del Norte, pero visto desde un punto de vista completamente diferente. No es casualidad que yo los leyera seguidos y que primero optara por el ensayo para tener un poco esa visión global que os decía, y luego optara por Estrella Fugaz para continuar, porque se trata de el testimonio de un norcoreano que huyó del país y de hecho, bueno, pues ahora vive en el extranjero. Estrella Fugaz es escrito por Sung Yuli y por Susan McKellan, que es una periodista estadounidense que está especializada en derechos humanos. Es un libro que se publicó originalmente en 2016, pero fue ahora a finales de 2022 cuando ha salido en español con la editorial de Plankton Press. Y entonces, bueno, este es un libro del que ya os he hablado más en detalle, 3 libros con historias reales que son increíbles. Lo voy a intentar dejar por la i, pero por si no sé, os cuento también un poco. Sun Yuli nace en Corea del Norte, en el seno de una familia bastante acomodada en Pyongyang. Tiene una vida, pues como digo, pues cómoda, vive en un apartamento grande, va a un colegio muy bien, va a clases de taekwondo, pero bueno, de un día para otro su familia cae en desgracia y tienen que mudarse con sus padres a una localidad del norte donde la vida será completamente distinta. La novela empieza, digamos, en los 90, cuando él tiene pues 13 años,
y bueno, en un momento que había una gran hambruna y una situación bastante precaria en Corea del Norte. Entonces, bueno, en la capital quizás no se notarán tanto, especialmente pues en ciertas élites, pero en el resto del país, en concreto donde iban ellos, pues se vive en la máxima pobreza por situaciones. Sun Yuli se separa de sus padres y finalmente tiene que pasar años y años y años, que es el grueso de la novela Testimonio, viviendo pues convertido en un niño de la calle. Consigue encontrarse con otros niños en la misma situación, porque lamentablemente no es una situación extraña, sino que es algo súper común, que tienen pues que robar, hacer un poco de todo para conseguir dinero para poder comer. Es un libro muy duro porque nos habla desde la primera persona, desde su recuerdo, de cómo estos niños beben alcohol, toman drogas un poco para poder seguir adelante. Vemos todas las dificultades a las que se enfrentan. Son además realidades que también están llenas de violencia, y bueno, él finalmente, por sucesos que no os voy a contar, sale de Corea del Norte y también nos cuenta un poco cómo es la vida después para esa gente que consigue escapar, que tampoco lo tiene tan fácil, para luego pues reintegrarse en la sociedad o para seguir adelante, porque vienen de un sitio completamente diferente y tienen que sufrir pues casi una especie de shock, ¿no? de todo lo que ellos pensaban, en lo que desde pequeños se les ha adoctrinado, pues gran parte de las cosas pues no son así. Y es un libro muy interesante, muy duro, porque al final está basado en hechos reales, es la historia del autor, pero merece muchísimo la pena leerlo. A mí me ha encantado leer estos dos libros, el ensayo y el testimonio, tan cerca, porque al final ayudan muchísimo, se complementan entre sí. Puedes ver dos visiones muy diferentes y sobre lo mismo. Nunca, la verdad, son contrarias, porque al final, pues parece que toda la gente que habla con libertad una vez se está fuera de Corea del Norte, pues dan una imagen bastante parecida del país. Pero bueno, ambos libros os los recomiendo muchísimo. El siguiente libro que leí en el mes de enero es un poco... igual os llama la atención, a mí también, la verdad no es típico libro que yo lea, pero lo vi tan recomendado que reconozco que me llamó la atención. Se llama La ley del espejo y está escrito por el autor japonés Yoshinori Noguchi. Es un libro que ya tiene tiempo, la verdad, originalmente. Ahora hay unas ediciones súper bonitas de Coma Negra Editorial. La verdad es que tienen dos ediciones del libro, una como más de tapa dura y la otra de tapa blanda, pero las dos son preciosas. Digo que igual os sorprende, y yo soy la primera sorprendida de leer esto, porque al final es un libro de crecimiento personal, que no es algo que yo suela leer a menudo. Pero como os digo, lo vi tan recomendado que me picó la curiosidad. Y además, no sé, como yo tengo esta obsesión con Japón, siempre me gusta pues leer todo lo que puede tener relación con el pensamiento del país y que me haga pues comprenderlo mejor, en el caso de que a mí no me convenza lo que me están contando. Y al final, La ley del espejo es un libro súper cortito, que es que se lee en nada, en una sentada. Es una especie de fábula que busca hacernos llegar, contarnos una historia y hacernos sacar unas conclusiones. El planteamiento que tiene es que algunos de los problemas y de los sucesos malos, negativos, que nos pasan en nuestra vida o que percibimos en nuestra vida diaria, tienen en realidad como su origen en problemas del pasado que no han quedado resueltos. Alguien a quien no perdonaste, no sé, que se te hizo bola y lo tienes aquí. Entonces, que realmente solucionando eso, enfrentándote a eso y, no sé, como quitando ese nudo, por decirlo de alguna manera, de repente ciertas cosas de tu presente se van a solucionar porque está todo como conectado. Bien, esta es la idea de la que parte el libro. Yo leí el libro y tengo que decir que yo, veía ciertas cosas que hacía aguas. Pero es cierto, que a mí lo que es la fábula en la historia del libro me emocionó. O sea, yo era la primera sorprendida y me caían los lagrimones, me hizo sentir como una súper enorme gratitud hacia mis padres. Y es un libro que me emocionó, y entonces yo no sé si compro La ley del espejo del todo. Voy a decir no, para mi vida en concreto creo que no aplica especialmente, pero me hizo pensar en algunas cosas. Te hace pensar por qué gente de tu vida actúa de una manera y que tú en un momento pasado lo entendiste mal y demás. Entonces, con eso me quedo. Y por otro lado, lo aprendí leyendo el libro. Se ve que en origen el libro solo constaba de esa primera parte, de esa como fábula, pero estas ediciones que tenemos ahora en español han sido como ya revisadas por el autor y tiene una parte final como de conversación, y lo que él te cuenta,
diferentes cosas que a lo largo de los años ha ido recibiendo en relación con el libro, explicando cosas que él cree que no quedaban claras, y la verdad que me parecían súper interesantes. Y como siempre, yo creo que en los libros de crecimiento personal o en las historias un poco así, siempre se pueden sacar, siempre no sé, muchas veces se pueden sacar ciertas cosas o ciertos valores o ciertas ideas positivas, y yo con eso me quedo, la verdad. Es un libro que a lo mejor leí en menos de 2 horas y me aportó. Sí, compro La ley del espejo, va a ser para mí, la aplico en mi vida, no, pero creo que a gente le puede servir, aunque no fuera para mí, y la verdad que sí, eso es una lectura que yo fui la primera sorprendida en lo que me gustó. Además, un punto muy positivo es que es un libro súper directo, o sea, no tiene paja, o sea, te cuenta lo que te quiere decir, y eso también creo que es como muy japonés a la hora de plantear ciertas cosas, igual no en una novela, pero cuando es algo que te quieren enseñar, pum, 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 pues así. Entonces, no sentí que estaba en ningún caso perdiendo tiempo, era como, esto es lo que me quieren decir, ah, mira, vale, sí, tal, o sea, no sé cómo decirlo, pero como muy directo todo, y eso la verdad que lo aprecié bastante. El siguiente libro que leí fue Hasta donde termina el mar, de Alaitz Lezeaga, que es un libro que está editado por Planeta, salió en 2021, y yo lo leí pues aquí como parte del club de la biblioteca, de donde yo vivo, que son libros que no elijo yo, entonces normalmente me hacen salir un poco de la zona de confort, y eso es bastante divertido. Me alegré de que saliera este libro porque lo he visto muchísimo por aquí en YouTube y también por Instagram, de recomendaciones en bastantes favoritos del año, y entonces bueno, iba con curiosidad, la verdad, porque bueno, no había leído nada de la autora. Es una novela que está ambientada a principios del siglo XX en una localidad costera del norte de España llamada Ea, y bueno, donde pues van a pasar una serie de cosas a la vez, digamos. Va a haber como una gran tormenta y uno de los barcos pesqueros del pueblo pues se va a hundir, va a ser una gran debacle, va a haber un montón de fallecidos, y casualmente ese mismo día aparece en la costa pues una joven que viene del agua, vestida como de blanco, todo como todo así como muy extraño. Y bueno, pues las voces, los rumores típicos de los pueblos que dicen que es una sirena, y aún más sorprendente resulta que es calcada a una chica que había desaparecido igual 20 años, no me acuerdo cuánto, años atrás del pueblo, y que nunca se supo nada más de ella. Y esta chica, bueno, no se acuerda de nada y no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni nada. Además, luego, pues con el avance de la lectura, vemos que resulta que en este pueblo y en los alrededores pues desaparecen chicas y nunca se sabe nada de ellos, la policía tampoco hace nada, y además, bueno, eran todas como chicas díscolas de alguna manera, entonces, bueno, se van ahí sumando cosillas. El avance de la novela lo vamos a ir viendo muy centrado tanto en esta chica que ha aparecido como pues en 2 hermanos que son, bueno, son nietos de... creo que era el capitán del barco que se ha hundido, que era pues eso, un hombre además como muy importante en el pueblo, con mucha historia, de esta familia que son los Morgan, que tienen como bastante poder en el pueblo, pero al mismo tiempo, bueno, parece que su empresa y su poder va un poco en decadencia, mientras que hay otra familia que sí que está teniendo el poder, que también tiene hijos de la misma edad. Entonces, bueno, vamos a tener ahí una serie de personajes, varias cosas que van a ir ocurriendo a la vez, porque por ejemplo, la chica que aparece, a donde se les ocurre llevarla es a la casa de la chica que había desaparecido hace 20 años y que era igual que ella, y bueno, como es igual, que se la quede la familia, que está la madre y la hermana y alucinan, pero allí se la quedan. Entonces empiezan a ocurrir cosas como un poco turbias, y algo que tiene muy guay este libro es que pasan cosas bastante rápido y te anima mucho a que sospeches y que te hagas tus cábalas. Entonces yo creo que la autora lo hace muy bien, porque pone ciertas cosas y ciertos personajes como dices, es que es todo lo que va a pasar. Y juega bien entre que algunos sí y otros no. Entonces, bueno, hay algunos que son clichés de ciertas cosas que se ven venir, pero otras, la verdad, son complicadas. Entonces, yo me lo pasé muy bien y me gustó mucho. Tengo que decir que quizás la ultimísima parte de la novela me decepcionó un poco más. No me gustó del todo el cierre. En general me entretuvo mucho el libro. A mí pues me gustan mucho las historias así en localidades costeras, con misterios familiares, con secretos,
bueno, también como aquello de los pueblos pequeños donde todo el mundo sabe todo y todo el mundo oculta cosas, también me gusta mucho. Y es cierto que en este libro eso se da, aunque bueno, sí que es cierto que aunque me gustó, sí que le pediría un punto más, ¿no? Para que realmente decir, joder, este libro me ha encantado, voy a leer todo lo de la autora. Pero bueno, le seguiré leyendo sí, porque creo que tiene un montón de potencial, creo que la historia, al menos esta, no leí las demás, era bastante buena y me lo pasé bien. El siguiente libro del que os quiero hablar es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que este lo tengo aquí, es el que hemos leído este mes en mi club de lectura. Es un libro de 2017, creo, estoy dado por Literatura Random House y bueno, este libro me ha encantado, han sido mis primeras 5 estrellas del año. Es un libro... es un libro fuerte, ¿eh? Os va a llevar hasta La Matosa, que es una localidad ficticia, pero que bien podría estar en cualquier lugar de los alrededores de Veracruz, México, por lo que cuenta la autora en algunas de las entrevistas que he visto, donde aparece en un cañaveral un cadáver de la persona que parece ser como la bruja del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de este suceso, de este encuentro del cadáver, el libro va a mostrarnos, ¿no?, qué ha pasado ahí, quiénes han sido las personas que han asesinado a esta persona, por qué motivos, y no solo por qué motivos de por qué la mató, sino más analizando la psicología de la gente, en el sentido de qué lleva a alguien a cruzar una línea tal como matar a otra persona, ¿no? Es un libro que busca ahondar mucho en el origen del mal, qué pasa, ¿no?, que te lleva a hacer esto, y además digamos que este no va a ser el único crimen que vamos a ver en el libro, va a haber muchos tipos de crímenes, va a haber cosas horrendas. Es un libro que en muchas ocasiones de verdad quieres cerrar los ojos, tirar el libro lejos y decir, no quiero ver esto, porque además es un libro muy visual, el lenguaje es algo a destacar en la novela, está escrito como se habla en México o en determinadas partes, porque además el libro tiene bastantes registros, cada personaje va a meterle su impronta al propio lenguaje, pero el libro está dividido, creo que son 7 capítulos que se leen de corrido, no hay párrafos dentro de los propios capítulos, entonces se crea como una especie de fluir, algo que no puedes parar nunca, de verdad es un huracán el libro, ¿no? Ya nos avisa en el título. Entonces, bueno, a ver cómo hago esto. Tenemos, como os digo, 7 capítulos, va a estar cada uno centrado en un personaje que nos va a ir contando diferentes cosas, tanto de su vida como de dónde se encuentra, y que siempre es en La Matosa. Entonces, conociendo las diferentes visiones de los personajes, vamos a ir pudiendo completar como una especie de puzzle y al mismo tiempo ver las cosas de diferentes maneras, porque desde la visión de alguien es alguien horrible y conoces ciertas cosas que ha hecho y no puedes verle con otros ojos, de repente, al contrario, cuando otra persona te habla de él o te enseña la parte que ve de esa persona, ves una faceta completamente diferente. Entonces vemos que son personajes súper poliédricos, donde el bien y el mal conviven en todas las personas, y eso pues me ha gustado mucho. Es una novela que consigue que reflexiones muchísimo y que busques el querer entender a las personas que cometen actos horribles, y te hace realmente sentirte mal, porque llega un momento que entiendes por qué hacen las cosas, porque a lo mejor no es su culpa, sino en el ambiente en el que están. La Matosa es un pueblo de verdad sin oportunidades, donde parece que las únicas opciones que tienen las personas es beber, drogarse, que haya actos violentos. Es un lugar donde se cometen de verdad violencia constante, y que vemos de forma explícita en la novela, especialmente violencia contra las mujeres. Va a haber abusos sexuales, pero también va a haber violencia física, violencia psicológica, va a haber violencia desde las instituciones, violencia desde el propio clima. Es una cosa horrible, y además es una violencia como transversal, que atraviesa todo, y te deja esto realmente, cuando tú lo lees, absolutamente sin esperanzas. Entonces, ¿cómo va a ser la gente que está ahí, ¿no? Que vemos que no hay hueco para la educación, no vemos que no hay amor en ninguna de las familias, nadie ha tenido cariño a su alrededor en ningún momento de su vida. Solo ha habido como constricciones, y el qué dirán es un sitio donde el chisme, ¿no?, que dice Fernanda Melchor, donde el rumor es súper potente y define a las personas. Vamos a estar ante una sociedad absolutamente misógina, pero también homófoba, transfoba, de verdad. Entonces, viendo eso, entiendes por qué las personas se comportan como se comportan, y ves el porqué del crimen. No puedes ni siquiera culpar a esas personas, no empatizas con ellas, no las justificas,
pero entiendes. Entonces, eso la novela lo hace de una forma brutal. Es un libro que te deja muy triste, afectado, que necesites leer otra cosa diferente después. No dejas de pensar en ese libro. Yo os animo a dos cosas. Uno, leerlo en papel, porque quieres como volver atrás todo el rato, y yo digital al menos no me siento como tan cómoda haciendo eso, tomar notas, escribir, ya sea en el propio libro, escribir aparte, de verdad es un libro que vas y vienes atrás en la novela porque es necesario. Y al menos en mi experiencia tengo que animaros a leerlo en lectura conjunta. Para mí ha sido una experiencia brutal porque es un libro complejo, o al menos a mí me lo ha parecido, no tanto a seguir las cosas, sino es que pasan muchas cosas a la vez y yo creo que a veces tu cerebro sin querer olvida algún detalle o no entiende algo, y poderlo comentar y sacarle todo su jugo merece mucho la pena porque hay muchos, creo que es un libro de esos que podría comentarse hasta el infinito. Tiene partes de también como de supersticiones, de como los dichos comunes de México. Bueno, es que me encantó. Y también mi tercera recomendación sería escuchar o leer entrevistas a Fernanda Melchor después de la lectura, porque se aprende muchísimo. Por ejemplo, que la idea de esta novela realmente sale de un caso, de un suceso real que ella vio en los periódicos, y ella incluso quería ir allí cual Truman Capote a escribir una novela como in situ, a escribir más como un testimonio de un suceso, pero bueno, luego dijo igual por seguridad no lo voy a hacer así, y decidió tomarlo desde la ficción, pero digamos que ese punto de partida es real. También Fernanda Melchor cuenta en sus entrevistas cómo ella buscaba en cierta manera coger los cuentos clásicos y traerlos a la modernidad. Por eso vamos a tener, por ejemplo, ese personaje de la bruja al que le da una vuelta de tuerca gigante y es brutal. También vamos a tener esos personajes en apuros, normalmente mujeres, también grandes héroes, villanos, pero todo de otra forma. Buah, es una barbaridad este libro y no puedo esperar a leer más cosas de Fernanda Melchor porque, buah, o sea, qué pasada de libro. Y el siguiente libro que leí fue mi novela gráfica de este mes, que es Hierba, que está escrito, lo tengo que leer por Kyung-Suk Gendry Kim, lo voy a dejar escrito porque no lo he pronunciado bien seguro, que es una novela gráfica de 2017, pero que también sacó este pasado 2022. Reservoir Books es una novela gráfica que seguro que habéis visto en todas partes porque se ha visto muchísimo, ha recibido un montón de premios, y la verdad es que no me extraña nada. La autora nos va a acercar a la vida de una mujer coreana llamada Lee Ok-sum, que además, bueno, cuando estuve escribiendo la reseña e investigando un poco, pues descubrí que ha muerto hace pues muy poquitas semanas, con 90 y tantos años, que ella era una mujer que sobrevivió siendo pues, comfort women durante el siglo XX. Yo no sé si conocéis este concepto, las personas que hemos estudiado historia de Asia sí que pues, nos es tristemente común, pero bueno, que es algo que no solo se ha dado en las guerras de Asia, sino también en muchas otras situaciones, pero bueno, en general es un término que se utiliza para hablar de las mujeres de muchos países, como puede ser Corea, como puede ser Tailandia, Filipinas, que fueron pues engañadas, secuestradas, forzadas por soldados del ejército japonés y retenidas en los territorios los que tenían invadidos, y estos soldados abusaban sexualmente de ellas repetidamente durante años. Las tenían pues eso, encerradas en unas condiciones terribles de higiene, de alimentación, de frío. Y bueno, es una cosa absolutamente terrible. Se estima que hubo más de 400.000 mujeres que fueron comfort women durante este periodo de imperialismo japonés en el siglo XX, y a pesar de ello es sorprendente como es un término relativamente desconocido, es una situación poco conocida que nos hace, bueno, nos debería hacer un poco reflexionar, ¿no? En qué historia nos han contado y qué historia conocemos, y si hemos dejado de lado o no ha interesado contar, pues eso, la historia fuera de las batallas, la historia de las personas, la historia de las mujeres, y sobre todo, bueno, de estas mujeres contra las que se cometieron crímenes tan horribles. Tantas mujeres y tan pocas historias son las que se conocen. Y salí pensando, bueno, sé que esta es la historia de Lee Ok-sum, pero es que es la historia de tantísimas otras mujeres que son un blanco, que son olvidadas, que no se ha sabido su historia, que es algo absolutamente descorazonador, que son cifras que es que te ponen la piel de gallina. Y entonces, bueno, la autora tuvo la ocasión de conocer
Lee Ok-sung, ella la iba a visitar a pues una especie de casa que se encuentra en Corea, donde bueno, pues, se da pues, vivienda y comodidades a las cada vez menos supervivientes mujeres que sufrieron el tener que ser comfort women. Y ella la fue a visitar allí, tuvo muchas oportunidades de hablar con ella y un poco conocer detalles de su vida. Entonces, la novela gráfica muestra cómo la verdad que fue una mujer que tuvo una vida terrible, llena de desgracias desde muy pequeña. Bueno, no queda del todo claro porque la familia opina cosas diferentes, si fue vendida o sus padres fueron engañados para que bueno, ya se fuera a otra familia a ayudar y ¿sabes? Ya se pensaba que la iban a llevar a un sitio donde podía estudiar y resulta pues que los que la habían comprado realmente la querían como trabajadora, casi esclava. Luego, por motivos, acaba el ejército japonés la coge y terminará siendo comfort women no sé cuántos años. Bueno, es que es una cosa horrible, e incluso después de la guerra, cuando ya todo acaba, sus desgracias no acaban, os voy a contar más, pero es que es como una tras otra y es increíble ver como ya en su vejez, cuando habla con la autora de la novela gráfica, esta destaca, como dice, es que es increíble que siga teniendo como sentido del humor y aún por encima hay ganas de seguir luchando, porque bueno, es cierto que cada vez quedan menos y menos mujeres supervivientes para seguir luchando porque esto no se olvide y seguir pidiendo tanto a ellas como a sus familias y bueno, y en general la sociedad que sigue un poco concienciada con estos sucesos. El gobierno de Japón nunca ha terminado de reconocer los crímenes ni a pedir unas disculpas oficiales y bueno, realmente si investigáis un poco sobre el tema vais a ver que sigue habiendo pues bastantes tensiones a nivel diplomático entre ambos países. Por ese motivo siento que hubo algunos acuerdos en 2015, pero bueno, no la sociedad de Corea no quedó realmente contenta porque no hubo unas disculpas formales y que siento que algunas mujeres, una cosa ínfima, recibieron pues como una compensación económica, pero bueno, no sé si aparte de llegar tarde era eso lo que buscaban, porque ya al menos Lee Ok-sung lo que hablaba era que buscaban un poco restaurar su honor y eso no es dinero, es una disculpa, ¿no? Y un reconocimiento de los crímenes que se han hecho por parte de los culpables. Y la verdad que es una novela que te deja muy afectada, muy triste, pero que es importantísimo conocer lo que pasó por mucho que nos haga daño, ¿no? Lo que sería terrible verdaderamente era que esto se olvidara y se borrara de la historia. Y luego a nivel gráfico, a nivel artístico, me parece una pasada. Toda la novela está escrita, o sea, está dibujada únicamente utilizando el blanco y el negro. La naturaleza tiene muchísima simbología y siempre aparece como en forma de metáfora, incluido en el propio título. Esa hierba hasta el final de todo no vamos a conocer por qué se llama así la novela gráfica. Evidentemente, con el tema que trata, os podéis imaginar que debería haber bastantes momentos de violencia y también de violencia sexual, y la autora nunca los muestra directamente, sino que utiliza como de repente manchas negras, todo negro, y sin ver nada consigue transmitirte tanto lo que está pasando que es un nudo en el estómago. Es una pasada, no me extraña nada el reconocimiento que estaba consiguiendo esta novela gráfica. Creo que la fama tan merecida que tiene la autora es genial para abrir camino a esas historias que tanto merece la pena conocer. El siguiente libro que leí fue también por el club de lectura de la biblioteca y se trata de Kokoro de Natsume Soseki, que es un clásico moderno japonés, es una novela de 1914 y que es mi novela favorita. La he leído ya 5 o 6 veces y bueno, os voy a hablar de ella muy pronto, creo que eso va a ser en el vídeo de la semana que viene, así que bueno, no me voy a enrollar demasiado por aquí. Si luego ya cuando lo publique lo dejaré en la caja de descripción o en la i si es que se puede, pero nada, os cuento que es un libro de relaciones personales. Es un libro donde un hombre nos va a contar un recuerdo de su juventud, cuando conocía a un hombre mayor que le llamaba sensei, maestro, que fue alguien muy importante para él porque lo consideraba pues como una guía. Encontró en él alguien, un modelo, alguien a quien respetar en un momento en el que él, que era de las provincias y estaba estudiando en Tokio, pues quizá se encontraba lejos de cualquier referente como podían ser sus padres, y esta figura pues sirve para él, esta figura es para él alguien muy importante. Sin embargo, Sensei va a tener una serie de secretos que le impiden ser feliz y la novela pues va a ahondar en ellos. Al mismo tiempo, la novela es un retrato social y emocional del Japón de la era Meiji, es decir, de principios del siglo XX.
un periodo donde bueno, Japón tuvo que adaptarse y asumir muchos cambios muy rápido, y eso evidentemente dejó una impronta en sus gentes. Y nada, es un libro pausado, un libro en el que no pasan demasiadas cosas, pero es un libro maravilloso para leer entre líneas, para leer de forma calmada, y es el libro del que os hablo largo y tendido en el vídeo que os he dicho, así que... Y el último libro que leí en enero ha sido Especie, de Susana Martín Gijón, que está editado por Alfaguara. Especie es una novela negra y es en realidad el segundo de la serie de Camino Vargas. Son una serie de novelas negras que están ambientadas en Sevilla. Yo os animaría a leerlas en orden, la verdad, y que a mí me están encantando. Son súper frescas, con crímenes así sangrientos, truculentos, que siempre tienen bastante relación con la actualidad, con temas candentes en nuestro día a día, que es que se lee súper rápido, engancha muchísimo. Me gusta muchísimo Camilo Vargas, la protagonista, porque es una tía muy guay, que además, bueno, realmente pues poco tiene que ver con los típicos personajes que estamos acostumbrados de detectives, inspectores amargados con un gran drama de su vida, alcohólicos, olvídate. Ella es genial, de repente, bueno, se ve en el libro anterior, se ve ascendida porque, bueno, el que era un poco el líder del grupo de investigación está en el hospital por una cosa que le ha ocurrido en un caso del pasado, y entonces ella pues se tiene que convertir en la jefa, digamos, y un poco como gestiona todo aquello, incluso ahora que es el segundo caso grande que tiene en Especie, pues sigue un poco ahí. Ella le gusta salir a bailar en su tiempo libre, tiene unas hormigas en casa porque no se puede ocupar de otra cosa, tiene una relación regular con sus sobrinos, que estas son como cosas pequeñas de su vida personal, porque lo importante, y es algo que a mí me gusta, son los casos. Y nada, es de esas novelas negras que tienen toques de humor, pero que surgen de los propios personajes, que hacen una crítica social bastante coherente y que viene bastante al caso. Se lee, como os decía, muy fácil, y nada, que realmente estoy deseando ponerme con el último que hay por lo menos publicado de la serie de Camino Vargas, que se llama Planeta. Muy guays, la verdad. Si buscáis una novela negra, si todavía no habéis leído a Susana Martín Gijón, porque es una superventas ya, os animo un montón a hacerlo, porque la verdad son libros que es que da gusto. Es como, bueno, todo lo que está bien en una novela negra está en los suyos. De hecho, bueno, tengo que decir que es que el final de esta, hasta incluso me emocioné un poco y estaba por la noche triste leyéndolo, no me esperaba yo una cosa que suceda al final. Diré que me ha gustado más Especie que Progenie, que es el primero de la serie, me ha gustado bastante más. También es cierto que ya como conocemos a los personajes y no hace falta tanta introducción, sino que ya pues eso, como que todo fluye más, el caso me ha interesado. Y nada, que me ha encantado, estoy deseando seguir con esta autora. Y bueno, estos han sido los libros que he leído en el mes de enero. Como veis, ha habido bastante sufrimiento, que eso pues ha llevado a que una de mis lecturas actuales, que estoy leyendo en febrero, pues sea algo fresco, ligero, y que creo que me va a dar risas y alegrías, porque necesitaba cambiar el chip, porque de verdad algunos de estos libros, Temporada de huracanes, Pequeñas desgracias sin importancia, me estaban haciendo aquí un nudo, y ya lo estaba pasando mal a nivel que me afectaban en mi vida, y necesitaba algo completamente diferente para mis momentos de evasión lectora. Pero bueno, que en definitiva ha sido un mes pues súper bueno, y deseando ver qué me traen los libros que leo en febrero. Contadme qué habéis leído vosotros en comentarios, cuál ha sido el libro que más os ha gustado, ¿habéis tenido alguna decepción? ¿Habéis leído alguno de los libros de los que os he hablado? ¿Os gustaría leer alguno de los libros de los que os he hablado? No lo sé, contadme cosas, charlemos en comentarios. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos pronto en otros vídeos. ¡Hasta luego!